A mí me encanta pensar que lo que Jesús siempre manejó y tiene, es ese poder de hacer las cosas en el momento que Él quiera, y no hay límites para lo que Él quiera hacer entre nosotros. A veces lo que estamos con el límite de lo que puede pasar o no somos nosotros mismos, de que queremos de que todas las cosas que necesitamos puedan suceder en el momento, y queremos que Dios haga el milagro y que lo haga ahora, y que Dios haga aquello porque lo necesito y que lo haga ya. Pero sin embargo Jesús siempre a través de la Biblia mantuvo o hizo los milagros cuando Él quiso y en los momentos que Él creía prudente. Y yo quiero leer con ustedes esta historia tan conocida, pero quiero verla desde otro punto de vista. Gracias, chicos. Quiero que la leamos desde otro punto de vista en Juan capítulo 11, la resurrección de Lázaro, aunque no vamos, si bien vamos a hablar un poquito de la historia de un poquito antes. Juan capítulo 11, versículos del 1 al 6. Dice la palabra, usted lo tiene en pantalla o lo tiene en su Biblia, como usted quiera, pero si no lo puede leer en la pantalla. Juan 11, del 1 al 6, dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas a decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar en que estaba. Esta historia a mí tiene varios puntos que me llaman la atención. Primero es cómo Dios o Jesús desde el primer momento toma la decisión de que la enfermedad de Lázaro no sería para muerte, sino que sería para glorificar el nombre de Dios. Por supuesto que nadie sabía de los planes de Dios. Marta y María, que estaban desesperadas porque Lázaro estaba enferma, no sabían cuáles eran los planes de Dios, pero Jesús, en el momento en que escucha la noticia de que Lázaro, su amigo, estaba enfermo, Él decide que la enfermedad de Lázaro no sería para muerte, sino que sería para glorificar el nombre de Dios. Así que Jesús logra manejar esas cosas que posiblemente nosotros no podemos llegar a manejar, que son los tiempos. Los tiempos, y el otro día hablamos de los viajes en el tiempo. ¿Se acuerda cuando hablamos de que Jesús viene en algún momento a nuestra historia, intercepta nuestra historia, y a partir de ese momento Él camina con nosotros, pero Él intercepta en algún momento de la vida, o en algún momento de nuestra vida, nos intercepta y camina con nosotros? Cuando leo esta historia, vuelvo a pensar en aquel mensaje de un Dios que actúa cuando Él quiere y en el momento que Él quiere, y siempre va a depender de lo que Dios quiera hacer en nosotros. Escucha, si usted quiere victorias, tendrá que tener luchas. Si usted quiere triunfo, tendrá que guerrear. Porque si usted no tiene nada, no pasa por nada y está todo bien en su vida, entonces posiblemente usted escuche testimonios de otros contando las maravillas de Dios y nunca tenga un testimonio para contar de sí mismo, porque obviamente necesitamos que Dios haga eso. Así que la enfermedad de Lázaro y la esperanza de las hermanas. Las hermanas y lo que hacemos todos nosotros, las hermanas cuando ven que Lázaro estaba enfermo y que estaba muy mal y que estaba grave y que podía morir, lo que hacen las hermanas rápidamente mandan a buscar a Jesús. Jesús, ven, porque al que tú amas, a tu amigo, está enfermo y él no tiene por ahí chances de vivir. Así que lo mandan a buscar, y la ayuda que las hermanas esperaban era la ayuda en el momento en que ellos lo piden. Ellas piden la ayuda de Jesús, así que esperaban de que Jesús rápidamente viniera a donde estaba Lázaro e hiciera el milagro que ellas necesitaban. Pero lo extraordinario de esto es que los tiempos de Marta y de María no eran los tiempos de Jesús. A veces los tiempos tuyos no son los tiempos de Dios. A veces los tiempos de tu problema no son los tiempos de Dios. A veces los tiempos de tu enfermedad no son los tiempos de Dios, porque Dios tiene planes con nosotros. Así que ellas mandan a buscar rápidamente a Jesús, pero Jesús nos cuenta el relato que cuando se entera no fue. Dice que se quedó donde estaba por 2 días más. Tremendo. Y hay momentos como Marta y María,
cuando Jesús llega a donde estaba Lázaro, habían dado cuenta de que ya Lázaro había muerto. Marta y María obviamente ya habían renunciado al milagro, porque el milagro que ellas esperaban era el milagro de la sanidad. Era el milagro de que Lázaro estaba enfermo, Jesús se acercaba a orar por él y Lázaro se curaba. Y eso era lo que estas hermanas estaban esperando de parte de Lázaro. Pero la esperanza del milagro muere junto con Lázaro. Ellas ya no tenían esperanza de que algo pasara en la vida de ellas porque Lázaro, su hermano, había muerto y Jesús no había llegado para hacer lo que ellas necesitaban que hiciera. Y muchas veces a lo largo de nuestra prueba, a lo largo de nuestras enfermedades o luchas, nuestra esperanza muere en algún momento. Porque pensamos de que ya si Dios no lo hizo hasta este momento que yo lo necesitaba, posiblemente Dios ya no lo pueda hacer o no lo quiera hacer. Marta y María, me imagino que cuando mandaron a buscar a Jesús, la idea de ellas era que Jesús estaba a 3 kilómetros. Media hora, 40 minutos caminando despacio por el sol. Estaba ahí nomás. Y ellas esperaban que cuando Jesús se enterara de que Lázaro estaba enfermo, viniera corriendo, hiciera algo por Lázaro, llorara por Lázaro, y Lázaro se levantaba de la cama y estaba todo bien y toda la vida seguía común y corriente, pero los planes de Dios eran otros. Ahora, ¿en qué momento muere la esperanza de Marta y de María? Muere en el momento en que muere su hermano. Ellas mirarían por la ventana esperando que Jesús entrara, de un momento al otro ver venir a Jesús y que Jesús hiciera el milagro, pero miraban por la ventana y Jesús no venía. ¿Cuántas veces nosotros oramos a Dios y esperamos que Dios haga el milagro en el momento que lo necesitamos? Señor, en el nombre de Jesús, en tu nombre, Dios, yo necesito que tú hagas algo por mi vida. Yo necesito que hagas algo por mi familia, por mi hijo, por mi tío, por mi tía. Algo necesito, Dios, pero cuando van pasando el tiempo, nuestras esperanzas de que Dios haga algo posiblemente se van desapareciendo. Ahora, ¿cuál era la perspectiva de Dios, de Jesús? Esta enfermedad es para la gloria de Dios, porque cuando termina nuestra esperanza, comienza el verdadero milagro. Mientras hay esperanza, entonces no necesitamos realmente la intervención de Dios. La intervención de Dios es más milagrosa cuando nosotros ya hemos perdido la esperanza de que algo pueda suceder sobre la petición que tenemos. En este caso las hermanas oraban para que Lázaro no muriera, pero muere, así que ahí termina la esperanza de ellos. Pero cuando termina la esperanza de Marta y de María, comienza el verdadero milagro de Jesús. Porque Jesús no tiene límites para poder hacer milagros. Ahora puede hacer milagro dentro de lo posible o dentro de lo imposible. Levantar a Lázaro de una cama con una enfermedad estaba dentro de lo posible. Levantar a Lázaro entre los muertos estaba dentro de lo imposible para Marta y María. Así que Marta y María habían perdido totalmente su esperanza, pero la perspectiva de Dios dice la palabra: Lázaro está muerto, palabra de Jesús. Voy a resucitarlo, porque Jesús conoce su poder. Jesús sabe hasta dónde tiene límites o no tiene límites. ¿Qué es lo que puede tener límite para mí, pero no límite para Dios? Hasta dónde mi fe puede llegar, pero hasta dónde Dios puede llegar. Que generalmente la obra de Dios puede ir más allá de nuestra fe. Y créame que Dios se mueve más allá de nuestra fe. Nosotros, por convicción personal y propia, intentamos o creemos de que Dios tiene que manejarse dentro de lo que yo creo que Dios puede hacer o no. Marta y María sabían y tenían la certeza de que Jesús podía levantar a Lázaro de la cama, pero no creían que Jesús podía levantar a Jesús de entre los muertos, porque nuestra fe tiene el límite que nosotros tenemos. Ahora, lo extraordinario de todo esto, y me encanta esta historia, déjeme leerle esto. El versículo mismo capítulo 11, chicos, versículo 21 al 23. Escuche lo que nos relata esto. Porque saben que Marta y María eran amigos de Jesús, y era una familia de fe, era gente de fe. Y lo demuestran a través de lo que vamos a leer ahora.
Y Marta dijo a Jesús, cuando Jesús llega y ya Lázaro estaba muerto, si hubieses estado aquí, miren, era gente de fe, si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Era una gente de fe. Definitivamente María, Marta y Lázaro eran amigos de Jesús y era gente de fe. Cuando se encuentran con Jesús, lo que le dice María es, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Le estaba diciendo, tú eras la solución a nuestro problema. Si tú hubieras venido un par de días antes o 4 días antes, entonces Lázaro estaría vivo, pero como no viniste, está muerto. Más adelante en el versículo 32, María, esa era Marta, dice María cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Las 2 hermanas le dicen lo mismo a Jesús. Las 2 hermanas tenían fe de que Dios podía hacer algo. Las 2 hermanas creían de que si Jesús hubiera venido antes, Lázaro estaría vivo. Ellas conocían determinada parte del poder de Dios. Ellos conocían el poder de Dios que podía sanar a los enfermos. Ellas conocían el poder de Dios que podía levantar a Lázaro de su cama, pero no conocían más allá del poder de Dios. No tenían el conocimiento real del poder de Jesucristo. Así que Jesús rápidamente habla con ellas y le dice, mira, tu hermano va a resucitar. Sí, Señor, yo sé que Él va a resucitar cuando resucitemos todos allá en los postreros tiempos. No fue lo que le dijo Jesús. Porque a veces Dios nos da palabra de esperanza en medio de la crisis, pero nosotros seguimos sin creerle porque estamos mirando la palabra de Dios desde nuestro lado. Así que Marta y María, cuando Jesús le decía, Lázaro resucitará, ellos decían, sí, claro, en los tiempos postreros. Y Jesús le decía, no es lo que te estoy diciendo que Lázaro resucitará. ¿Cuántas veces Dios nos da palabra a nosotros, pero nosotros ponemos la palabra dentro del paréntesis de nuestra fe? Señor, gracias por tu palabra, qué tremenda palabra. Dios, pero, y ahí ponemos un paréntesis y ponemos la promesa de Dios y decimos, será, quién sabe cuándo será. Porque a veces la palabra o la promesa de Dios es más grande de lo que nosotros podemos llegar a creer, más grande que nuestra fe. Así que Marta y María se lo dicen. Y me llama la atención lo que le voy a decir ahora a lo siguiente. Reproches. ¿Usted nunca le reprochó nada a Dios? Aleluya, usted es más santo que yo, hermano. Hace unos años atrás murió una pastora y yo se lo reproché a Dios. Porque oré mucho por ella. Todos nosotros, toda la iglesia de Dios oraba por ella. Todos orábamos por ella para que Dios hiciera un milagro. Pero murió. Y yo le dije, Dios, pero no encuentro el sentido de lo que está pasando. Y yo le he reprochado cosas a Dios. Y le he dicho, Dios, pero ¿dónde está tu accionar? ¿Dónde está tu obra? ¿Dónde está tu poder, Señor? ¿Por qué está pasando lo que está pasando? Así que lo que vamos a ver, los reproches que vamos a ver en este texto, no son reproches de gente mundana ni de gente sin fe. Son reproches de gente con fe, que encontraron un vacío en su vida o se encontraron frente a algo que no tenía explicación. Si hubieses estado aquí, le decía a las hermanas, lo leímos recién, esto no hubiera pasado. Señor, esto no hubiera pasado si vos estuvieras cuando tenías que estar. Señor, ¿sabes qué? Le decían las hermanas, en otras palabras, Lázaro murió porque vos no estabas. Lázaro murió porque no te tomaste 5 minutos para venir hasta aquí a verlo. Lázaro murió porque no te importó tu amigo. Lázaro murió porque tal vez no te importamos nosotros. Lázaro murió porque no tuviste ganas de venir, posiblemente tenías cosas más importantes que hacer. Otros estaban en multitud, decían, ¿cómo este que pudo sanar a los ciegos, levantar paralíticos? ¿Cómo este que hizo tantos milagros y hace tantos milagros, por qué no vino antes?
e hizo un milagro sobre Lázaro, ¿por qué lo dejó morir? ¿Por qué este Jesús que hace tantas cosas por ahí no hizo nada por Lázaro, por su amigo? ¡Qué tremendo! ¿Cómo no le importó la vida de Lázaro? ¿Cómo no le importó lo que Lázaro estaba viviendo? Reproches. Cuando Jesús pide que corran la piedra, una de las hermanas le dice, tiene 4 días de muerto, tiene olor. ¿Para qué quieres que corramos la piedra? ¿Ahora querés que corra la piedra? ¿Ahora querés que nosotros hagamos esto cuando él tiene 4 días de muerto? ¿Cuál es el sentido, Jesús, de hacer lo que estás pidiendo si ya no hay nada que hacer con la vida de Lázaro? Reproches que tal vez nosotros le hemos hecho a Dios. Tal vez las hermanas pensaron, si querías verlo, hubieras venido hace unos días atrás. Estabas ahí, a 3 kilómetros. No viniste y ahora querés correr la piedra. ¿Ahora querés verlo? Posiblemente las hermanas y la gente pensaba de que Jesús quería llorar sobre el cuerpo de Lázaro o ver a Lázaro por última vez. Y entonces le reprochaban a Jesús en no haber hecho el milagro en el momento que tendría que haberlo hecho. Nosotros vivimos los tiempos de nuestra fe. Nosotros vivimos nuestros propios tiempos y creemos de que Dios tiene que moverse dentro de nuestros tiempos y dentro de nuestra fe y dentro de nuestro milagro y dentro de lo que nosotros queremos. Creemos nosotros de que a Dios no le importa lo que estamos pasando ni viviendo. Creemos nosotros de que a Jesús no le importaba lo que Lázaro vivió. O pensamos de que a Jesús no le importaba lo que Marta y María vivían. Por supuesto que le importaba. Pero Jesús tenía planes más allá del conocimiento de Marta y de María. Jesús tenía planes con Lázaro que iban a quedar registrados en la Biblia como uno de los grandes acontecimientos y que a través de la historia se iba a predicar y a contar aquella historia. La historia verdadera no era un milagro de sanidad sobre Lázaro, sino que la verdadera historia sería cuando cuando Jesús levantaría a Lázaro entre los muertos. Ahora déjenme decirle algo. El milagro se produce, escuche, entre medio de lágrimas. Aún Jesús lloró. Entre medio del dolor, entre medio de los reproches y entre medio de la incredulidad. Entre medio de todo ese caos y tristeza y dolor que se vivía, Jesús decide pararse en la puerta del sepulcro y ordenarle a Lázaro que resucite. Él se para frente a tu problema cuando tú crees de que ya tu problema no tiene solución. Cuando tú crees de que toda tu esperanza ha muerto, cuando tú estás reprochándole a Jesús porque no estuvo contigo en el momento que lo necesitabas, ahí se para Lázaro frente a tu problema, frente a una tumba, frente a un muerto, y le dice al muerto, Lázaro, ven fuera. Lo extraordinario de la historia es que Jesús no tiene que moverse dentro de mis límites porque Él tiene conocimiento de su poder. Él sabe que su poder va mucho más allá de lo que yo pueda creer o entender. El conocimiento de su poder es tan extraordinario que Jesús sabía de que Lázaro podía morir porque Él quería hacer algo extraordinario, algo grande, algo majestuoso. Y leíamos la historia de esto y más adelante está la historia cuando Marta rompe el frasco de perfume y lo derrama. Dice que aquel frasco costaba el salario de un año. Haga cuentas, usted, en lo que usted gana, 40.000 pesos por mes, aquel perfume valía 480.000 pesos. Gana 30, aquel perfume valía 360.000 pesos. Eso era el costo del perfume de que ella rompe y lo vuelca a los pies, porque era una forma de decirle, Señor, gracias. Gracias por lo que hiciste con mi hermano.
Gracias por ese milagro tan extraordinario, porque sabe que Jesús pasaste por encima de mis expectativas. Yo creí que todo estaba perdido, creí que ya Lázaro no lo veríamos nunca más, Señor, pero te paraste frente a la tumba y lo levantaste. Un agradecimiento extraordinario surge en aquella mujer, porque pudo Jesús ir más allá de lo que ella esperaba. Jesús va a venir a tu vida siempre. Cada vez que tú necesites algo, Jesús vendrá. En algún momento tú puedes pensar, Jesús, es tarde, ya no vengas. Como aquellas hermanas dijeron, ¿para qué? ¿Para qué venís ahora? Ya es tarde, no hay nada que hacer. Estabas ahí, pero no viniste, venís ahora cuando todo está perdido. Pues no estaba todo perdido. Porque cuando Jesús entra en acción en nuestra vida, nada está perdido. Porque Jesús tiene el poder para cambiar nuestro presente, nuestro futuro. Él tiene el poder para levantar a Lázaro entre los muertos. Así que Él se para entre medio de críticas, entre medio de la murmuración, entre medio de la desesperanza, entre medio de todo lo que estaba pasando, en el medio del caos. Ahí se para Jesús frente a la tumba de Lázaro y aún con lágrimas en los ojos, porque dice que Jesús lloró ante la situación de dolor y de tristeza. Él simplemente le ordena a Lázaro, Lázaro, ven fuera. En algún momento Dios se parará frente a tu vida y te dirá, hey, no llores. Simplemente aquí estoy para bendecirte, y cuando tú creas que todo está perdido, cuando tú creas que nada puede cambiar en la situación que estás viviendo, entonces es el momento en que Jesús vendrá y se parará frente a tu cueva, frente a tu piedra, y te dirá, hey, yo tengo el poder para hacer el milagro que tú necesitas. Yo tengo el poder para hacer lo que me estás pidiendo. Es más, yo puedo hacerlo mejor de lo que tú pides. Yo puedo hacer más extraordinario de lo que tú pides. Ahora María, Marta, Lázaro eran testigos de uno de los poderes más majestuoso y maravilloso que nos puede registrar la Biblia. Ellos eran espectadores y eran participantes del poder milagroso de Jesús de levantar a Lázaro entre los muertos. Dios quiere hacer algo en tu vida. Y tal vez, mientras tú vives tu tiempo de crisis, tú le estás diciendo, Jesús, ven a hacer algo en mi vida. Jesús, estoy enfermo, estoy necesitado, ven a hacer algo por mi vida. Y tal vez Jesús no aparece. Y tú piensas, bueno, ¿será que no le intereso a Jesús? Piensa un poco qué pensarían Marta y María cuando Jesús no venía. ¿Será que no le importamos? ¿Será de que hay momentos en que Jesús es muy amigo nuestro y hay momentos en que no lo es? ¿Será de que ese Jesús que tanto nos decía que nos amaba y nos quería, ¿será que no nos quiere tanto? Porque lo estamos necesitando y Él no viene. Es que lo que Jesús quería hacer con Lázaro era más grande que lo que Marta y María podían imaginar. Lo que Jesús quiere hacer en tu vida posiblemente sea más grande de lo que tú imaginas. Tal vez lo que Jesús quiere hacer en tu vida, el milagro que Jesús quiere hacer sobre ti sea más grande de lo que tú imaginas. Y para Jesús hacer el milagro que Él quería hacer, porque Él le dijo, esta enfermedad no es para muerte, es para glorificar el nombre de Dios. Así que Jesús quería glorificar el nombre y lo glorificó. Porque nos cuenta el relato que muchos de los que estaban ahí, cuando vieron el milagro que Jesús hizo sobre Lázaro, muchos de los que estaban ahí comenzaron a creer en Jesús, porque lo que vieron era algo sobrenatural. Tú estás orando por tu familia, por tus hijos, por tu tía, por tu tío, por tu vecino, por tu vecina. Pues entonces entrégate en las manos de Dios, porque Él quiere hacer un milagro sobre tu vida, pero no un milagro común, no un milagro que lo pueda hacer el doctor. Él quiere hacer un milagro que nadie puede hacer, un milagro que el que lo vea pueda decir, solo Dios puede hacer este milagro, solo Dios tiene el poder para hacerlo, solo Dios puede hacer estas cosas. Me encanta este Jesús, conocimiento de su poder. Si Jesús no conociera su poder, tal vez hubiera dicho, muchachos, vamos rápido. Tengo que orar por Lázaro antes que se muera, porque capaz que si demoro en ir se va a morir.
Pero Jesús conocía, conocimiento de su poder. Dios conoce su poder, Dios conoce su autoridad y Él sabe que su nombre es sobre todo nombre y toda rodilla se doblará ante el poderoso nombre de Jesucristo. No importa cómo se llame tu enfermedad, tu angustia, tu problema, tu carga, no importa el nombre. Lo que importa es que la Biblia dice que Dios tiene el poder para que todo se tenga que postrar frente a la presencia del Señor. ¿Cómo se llama tu problema en esta tarde? ¿Cómo se llama lo que tú estás viviendo en esta tarde? ¿Cómo se llama tu enfermedad en esta tarde? ¿Cómo se llama lo que tú estás viviendo? Pues ¿sabe qué? Simplemente espera. Tal vez en algún momento le reproches a Dios. Porque nuestra humanidad tiene el límite del reproche. Es un escape. Dios, no lo hiciste como te lo pedí. Tranquilo. Dios tiene un plan para tu vida. Simplemente entrégale tu caos, entrégale tu angustia, entrégale tu prueba y dile: Dios, mira, aquí estoy, ya no puedo hacer nada. Tal vez tu esperanza está muerta. Tal vez creas de que ya todo se terminó, pero ahí aparece Jesús en el medio de las lágrimas, en el medio de la crítica, en el medio de la angustia, en el medio de todo lo que tú y yo podemos sentir. Aparece Jesús y se para frente a tu problema y simplemente dice: ¡Hey, Lázaro, ven fuera! Y se terminan los problemas porque Dios tiene el poder para hacer lo que tú no tienes poder para hacer, pero Él sí lo tiene. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu carga? ¿Cuál es tu angustia? ¿Qué estás viviendo? ¿Es imposible para ti? Pues déjame decirte, si es imposible para ti, entonces ya está en el mejor momento para que Dios haga el milagro. Porque sanar a Lázaro tal vez estaba dentro de lo posible, levantarlo entre los muertos estaba dentro de lo imposible. ¿Es imposible para ti? Pues entonces es el momento de Dios. Permite que Dios entre en tu vida y cambie tu destino, cambie tu presente y cambie tu futuro. Y cuando Dios haga algo contigo, cuando Dios haga un milagro en tu vida, entonces quienes viven a tu alrededor verán el milagro, como vieron a Lázaro levantarse entre los muertos y los que estaban ahí decían: wow, este sí que es poderoso, queremos escuchar de ese Jesús, porque era más poderoso de lo que ellos imaginaban. Dios tiene el poder para transformar, cambiar tu vida, lo que estés viviendo. Dios puede cambiarlo, Dios puede transformarlo. ¿Sabes qué? Simplemente entrégale lo que tú tienes. Tal vez le has dicho más de una vez a Jesús, como le decían las hermanas: si hubieras estado aquí conmigo, esto no hubiera pasado. Tal vez en algún momento le dijiste: Dios, esto no tendría que haber pasado si tú hubieras estado conmigo. ¿Sabes qué? Tranquilo, porque Dios quiere glorificarse en tu vida y Dios no quiere moverse dentro de lo posible, Él quiere moverse dentro de lo imposible. Y ese es el conocimiento de su poder. Cuando tú vienes con tu problema, Dios dice: tranquilo, yo conozco mi poder, yo sé lo que puedo hacer en tu vida, sé cómo puedo cambiar todo lo que estás viviendo, todo lo malo por algo bueno, porque Él tiene conocimiento de su poder. Así que entrégale tu carga, tu problema, tu lucha, lo que estés viviendo, entrégaselo a mano del Señor en esta tarde y permite que Él haga algo en tu vida. Ponte de pie, por favor. Señor, qué historia tan gigante, Dios. En esta historia, Dios, me veo reflejado tal vez en Marta y en María. Tal vez me veo reflejado en los amigos que ahí estaban, consolando a estas dos hermanas. Tal vez muchas veces me he parado frente a ti y te he reprochado lo que he estado viviendo. Tal vez más de una vez, Señor, no creí posible de que tú hicieras algo a favor en la situación que yo estaba viviendo. Tal vez mi hermano y mi hermana estén viviendo situaciones difíciles y no vea una solución cercana en su vida. Señor, pero cuando leo esta historia, me doy cuenta, Señor, que lo que es imposible para mí es posible para ti. Señor, que cuando yo entro en el campo de lo imposible, entonces ese es el campo donde tú quieres obrar.
Mi hermano, mi hermana, pon tu problema, tu angustia, tu necesidad. Ponlo en esta tarde en las manos del Señor. Y simplemente haz como aquellas hermanas. Dile, Señor, hasta aquí llegó nuestra fuerza, hasta aquí llegó nuestra fe, hasta aquí llegó nuestra esperanza. Señor, porque creemos de que ya nada puede pasar en nuestra vida. Y permítele a Jesús llegar frente a tu problema, aunque tu problema ya tenga olor feo, aunque tu problema ya tenga mucho tiempo, aunque tu problema, según tú, no tiene solución. Permítele a Jesús pararse frente a tu problema, porque Jesús se paró frente a la tumba de Lázaro, simplemente para ordenarle al problema que dejara de ser un problema. Se paró frente a la tumba de Lázaro para decirle a Marta y a María, chicas, este es el momento donde yo puedo actuar. Este es el momento donde lo imposible para ustedes es lo posible para mí, porque yo tengo conocimiento de mi poder. Jesús conoce su poder. Tú no conoces el poder, como Marta y María aún no conocían el poder de Jesús. Así que permítele que Él se pare frente a tu problema. Shita la baracanta, la chata bacaya. Si estás en tu casa mirando este programa, entrégale tu problema a Dios. Entrégale eso imposible, entrégaselo a Dios ahora. Dile, Dios, he llegado a mi límite. Ya no puedo hacer nada. Ya no puedo transformar lo que estoy viviendo. Ya no sé qué hacer con mi vida. Todo está perdido. Porque cuando tú le entregas tu problema, entonces Jesús dice, bien, porque cuando tú terminas, yo empiezo. Cuando tu fe llega al límite, yo puedo ir más allá de tus límites y hacer lo que me estás pidiendo. Yo puedo transformar tu vida y la vida de los que te rodean simplemente porque tengo el poder para hacerlo. Pon tu problema en las manos de Dios. Y simplemente confía. Simplemente confía. Porque en medio de tus lágrimas, de tu dolor, de tu angustia, Dios puede hacer el milagro. Dios puede hacer el milagro. Dios se paró frente a Marta y a María para darles esperanza. Y se paró frente a Lázaro porque era la solución al problema de ellas. Señor, párate frente a nuestro problema, a nuestra tumba, a nuestro dolor, a nuestro problema. Párate enfrente, Dios. Y simplemente di la orden, di la palabra. Porque cuando tú lo hiciste, Lázaro se levantó. Señor, levanta nuestra vida. Levanta nuestras pruebas. Levántanos, Dios, para que nosotros podamos seguir adelante en este camino que hemos buscado y estamos caminando. Tú eres nuestra esperanza, Dios. Nosotros no conocemos todo tu poder y tal vez nunca conozcamos todo tu poder, pero tú tienes conocimiento, tú tienes el conocimiento de tu poder y tú sabes lo que puedes hacer en nuestra vida. Señor, pasa por encima de mi conocimiento, pasa por encima de mi fe, Señor, y haz el milagro que estamos necesitando que tú hagas. Muchas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gracias, Jesús. Jesucristo.